¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este segmento de información útil en el cual documentamos asuntos de la vida pública con el propósito de tener más y mejores elementos para de esa manera tratar de comprender con mayor claridad cómo nos afectan en nuestra vida cotidiana. Por eso es muy importante que tengamos claridad con respecto a algunos temas que tendremos que resolver en los comicios del domingo 1 de junio del 2025. La gente sabe que vamos a votar para renovar el Poder Judicial, pero no todo mundo tiene claridad en cuáles son las funciones que desempeñan los diferentes niveles y los diferentes espacios en los que el Poder Judicial de la Federación tiene actividades. Y eso es normal, la gente no tiene por qué saberlo. Durante muchas décadas el Poder Judicial fue impenetrable, fue un nicho de personas privilegiadas que no permitían que cualquier mortal metiera la nariz en sus asuntos. Bueno, pues la reforma judicial va en firme rumbo a los comicios del domingo 1 de junio del 2025. Estamos a escasos 32 días de una jornada histórica en la cual los mexicanos podrán decidir quiénes serán los futuros administradores de la justicia en el país. Sin embargo, hay dudas razonables, pues muchas personas se preguntan qué es y para qué sirve la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por supuesto, muchas personas han visto el desempeño, por ejemplo, de la ministra Norma Piña, y a muchas personas les ha quedado la sensación de que la ministra Piña se empecinó en sabotear la reforma judicial y la elección judicial. Pero, ¿qué es y para qué sirve la Suprema Corte de Justicia de la Nación? La gente no está obligada a saber qué función cumple un poder que durante toda su historia ha sido muy hermético, impermeable a las miradas de la gente común, encerrado en su torre de marfil, reducto de una burguesía dorada y privilegiada al servicio de las élites y siempre, regularmente, siempre muy lejano del interés del pueblo. Por eso, la Suprema Corte es el órgano más representativo del Poder Judicial de la Federación, que junto con el Poder Ejecutivo depositado en la Presidenta de la República y el Poder Legislativo que integran las cámaras de senadores y diputados, la Suprema Corte, cabeza del Poder Judicial, es uno de los 3 poderes públicos del Estado mexicano. El Poder Judicial se encarga, de acuerdo con la teoría, se encarga de preservar el orden institucional establecido en la Constitución General de la República. En cumplimiento de esa tarea, el Poder Judicial Federal se encuentra facultado para interpretar las leyes e intervenir cuando una ley, acto u omisión de alguna autoridad vulnere los derechos humanos de las personas. También el Poder Judicial, y en particular la Suprema Corte, resuelve distintas controversias entre particulares de conformidad con el modelo de Estado constitucional, social y democrático de derecho que nos rige. Esto explica en su plataforma digital la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y como vamos a votar en junio para renovar la Suprema Corte, ustedes saben que vamos a elegir 9 ministros. Actualmente son 11 los ministros que integran la Suprema Corte. A partir del 1 de septiembre, cuando tomen posesión los ministros que vamos a elegir el 1 de junio, la nueva Suprema Corte va a estar integrada solo por 9 ministros. Actualmente hay 64 candidatos, de los cuales vamos a escoger solamente 9 ministros. Bueno, actualmente el Poder Judicial de la Federación está integrado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, los plenos regionales, los tribunales colegiados de circuito, los tribunales colegiados de apelación, los juzgados de distrito y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ya sé que a la mayoría de las personas estos términos les parecen algo lejano y algo difícil de descifrar.
el Consejo de la Judicatura Federal, los plenos regionales, los tribunales colegiados de circuito, los tribunales colegiados de apelación. Sí, es muy complicado. ¿Por qué? Porque en el país nunca ha habido cultura jurídica, porque el Poder Judicial en lo particular jamás tuvo el interés de que la mayoría de los mexicanos entendieran qué es el Poder Judicial y cómo funciona. Ya veíamos, nos la había puesto Luis, la última foto de la Suprema Corte con 11 ministros como actualmente la conocemos. Esta es la fotografía oficial de la Suprema Corte de Justicia tomada en septiembre del 2024, cuando todavía estaban los 11 ministros que la integraban. ¿Por qué digo estaban? Porque habrá que recordar que uno de los 11 ministros se retiró en el mes de noviembre y actualmente solamente quedan 10 ministros en funciones de los 11 que regularmente operaban colegiadamente en la Suprema Corte. Bueno, la estructura del Poder Judicial de la Federación se modificó luego de las reformas constitucionales que entraron en vigor el lunes 16 de septiembre del 2024. Ustedes recordarán que López Obrador envió al Diario Oficial de la Federación para que se publicara el 15 de septiembre del año pasado la reforma constitucional que promovió todo este cambio profundo en la estructura del Poder Judicial, y lo hizo justamente para que fuera una fecha simbólica, el 15 de septiembre. Esas reformas, establecidas en el artículo 94 constitucional, explican que se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un tribunal electoral, en plenos regionales, en tribunales colegiados de circuito, en tribunales colegiados de apelación y en juzgados de distrito. Hasta ahí no cambia fundamentalmente la estructura del Poder Judicial, pero actualmente el Consejo de la Judicatura Federal es responsable de la vigilancia y la disciplina de magistrados y jueces de distrito. Además, el Consejo de la Judicatura es actualmente el responsable de la administración del Poder Judicial de la Federación, es el que maneja el presupuesto y los recursos. Ahora, a partir de que entren en funciones los nuevos funcionarios electos en los comicios de junio, luego de su toma de posesión el 1 de septiembre del 2025, el 1 de septiembre los nuevos ministros juran sus cargos frente al Pleno del Senado de la República en la primera sesión del Senado de la República, que será en el siguiente periodo, el 1 de septiembre. Bueno, pues la administración del Poder Judicial de la Federación ya no va a estar en manos del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora será un órgano de administración judicial independiente el que se encargue de administrar los recursos del Poder Judicial. Mientras que la vigilancia de la conducta y desempeño de magistrados y jueces estará a cargo del Tribunal de Disciplina Judicial, que también podrá observar, investigar y promover acciones contra los ministros que falten a sus responsabilidades o incurran en irregularidades o delitos. Es decir, la estructura que tiene el Poder Judicial actualmente en lo que corresponde a la administración de sus recursos y en lo que corresponde a la disciplina se va a bifurcar en dos instituciones, un órgano netamente administrativo y otro órgano de disciplina judicial. Ese órgano de disciplina judicial es un órgano nuevo y fundamental con la idea de que el Poder Judicial funcione mejor y que haya alguien que les ponga alto a aquellos que violan la ley o que se escudan en el Poder Judicial para cometer atrocidades. ¿Qué es la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Estoy seguro que muchos nos lo hemos preguntado en muchas ocasiones. Bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el Tribunal Constitucional de México y encabeza el Poder Judicial de la Federación. Su principal función es vigilar que las leyes y actos de autoridad se apeguen a la Constitución y no vulneren los derechos humanos de las personas. Hasta ahora, la Suprema Corte, en su papel de guardiana de la Constitución, debe garantizar la separación de poderes, el principio democrático y los derechos fundamentales para beneficio de todas las personas que habitan el territorio nacional.
Las ministras y ministros de la Corte resuelven y dictan sus determinaciones como tribunal pleno cuando participa la totalidad de quienes la integran. Es decir, cuando estaban los 11 ministros, participaban los 11, ahora solamente participan 10 ministros. También laboran en 2 salas, conformadas por 5 integrantes cada una. Sin embargo, en este momento hay una sala de la Suprema Corte que tiene 5 integrantes y otra que solamente tiene 4. El ministro o ministra que se hace cargo de la presidencia de la Corte, en este caso estamos hablando de Norma Piña, ella no integra ninguna de las 2 salas. Esto se explica en la plataforma digital de ese mismo órgano colegiado del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué más? Miren ustedes, aquí vemos en la diapositiva número 9 quiénes son los ministros que integran la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así estaban hasta septiembre del 2024 y así siguen hasta el momento. Esta sala, la primera sala, no ha sufrido modificación. ¿Por qué hay 2 salas? Porque las 2 salas se reparten el trabajo de los asuntos que llegan a la Suprema Corte. Algunas salas se especializan en algunas materias del derecho y la otra se especializa en otras. Pero en este caso, estos son los ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que van a terminar su periodo a partir del último día de agosto, porque el 1 de septiembre entrarían en función los nuevos magistrados. Ustedes ven allí al centro de estas fotos a la ministra Loreta Ortiz. Ella dijo que quería contender, va a aparecer en la boleta y pretendería que la mayoría del pueblo vote por ella para que pueda seguir como ministra de la Corte. Los otros 4 definitivamente no aceptaron participar en el proceso. En la diapositiva número 10 vemos los ministros que integran la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este dato es hasta septiembre por una razón, porque resulta que el ministro Luis María Aguilar Morales, el último de la derecha, Luis María Aguilar Morales, cumplió su periodo de 15 años en la Corte y se jubiló. Por lo tanto, la segunda sala de la Suprema Corte se quedó solamente con 4 ministros, entre los cuales está la ministra Lenia Batres Guadarrama y la ministra Yasmín Esquivel Moza, quienes van a estar en la boleta en los comicios de junio porque quieren seguir como ministras de la Suprema Corte. Pero esta es la forma como está estructurada la Corte. De acuerdo con las reformas que se aprobaron en septiembre, luego de la reforma judicial plasmada en el artículo 94 constitucional, a partir del 1 de septiembre del 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de 9 integrantes, 5 ministras y 4 ministros varones, y funcionará solamente en pleno, es decir, ya no va a haber 2 salas en la Suprema Corte, solamente va a haber una que va a funcionar en un pleno de 9 ministros, y la presidencia de la Corte se va a renovar cada 2 años de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quien alcance la mayor votación. Esto lo sabremos hasta el 1 de junio, bueno, unos días después de las elecciones del 1 de junio, cuando nos digan qué candidato o candidata a ministra sacó más votos. Pero en la próxima Suprema Corte va a haber 5 mujeres y 4 varones. Vemos aquí en la diapositiva 12 la ficha de la ministra en funciones que pretende permanecer en el cargo, Lenia Batres Guadarrama. Ella va a aparecer en la boleta del 1 de junio y ella va a aparecer con el número 3 en la lista de candidatos a la Suprema Corte de Justicia. También en la diapositiva número 13 vemos la ficha de la ministra Loreta Ortiz. Ella también va a aparecer en la boleta con el número 22 en la boleta de candidatos a la Suprema Corte de Justicia. Usted sabe que va a haber 64 candidatos a ministros, 33 son mujeres y 31 son varones. Otra ministra que pretende obtener el voto para permanecer como ministra la vemos en la diapositiva 14, donde vemos la ficha de la ministra Yasmín Esquivel Moza.
quien aparece con el número 8, con ese número va a aparecer en la boleta en los comicios del domingo 1 de junio. Son las 3 ministras que pretenden repetir en sus cargos: Lenia Batres Guadarrama, Loreta Ortiz y Yasmín Esquivel Moza. Bueno, ¿qué hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Seguramente algunos de ustedes dirán, pues grilla y mucha política de la mala, si tomamos como referencia la actuación de la actual presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero no nos guiemos por ese dato solamente. Vayamos a ver lo que, de acuerdo con la ley, son las responsabilidades de los ministros de la Suprema Corte. Al ser el Tribunal Constitucional de México, la Suprema Corte de Justicia imparte justicia a través de mecanismos que permiten vigilar que las leyes y actos de autoridad se apeguen a la Constitución. Estos mecanismos son procesos llamados medios de control de la constitucionalidad. Fíjense ustedes, lo más importante, lo que debemos saber sobre la Suprema Corte de Justicia, lo más importante es que hay 3 medios de control constitucional, 3 medios de control constitucional que son los que privilegiadamente atiende la Suprema Corte, y los vamos a ver enseguida para que todos tengamos una idea razonable de cómo funciona esta Suprema Corte, que es la institución emblemática del Poder Judicial de la Federación, es decir, el órgano más representativo del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué son los medios de control constitucional o medios de control de la constitucionalidad? Parece algo muy complejo, pero cuando lo reflexionamos con calma y en detalle, nos vamos a dar cuenta de que no es tan complicado. Los medios de control de la constitucionalidad, que son las herramientas que preferentemente usa la Suprema Corte de Justicia, son los instrumentos jurídicos a través de los cuales se busca mantener o defender el orden establecido por la Constitución. La Constitución Federal contempla diversos medios de control. Sin embargo, los que corresponde atender a la Suprema Corte de Justicia son los siguientes. Seguramente usted ya los ha escuchado muchas veces. ¿Cuáles son estos medios de control constitucional? Ahí le va. 1, el juicio de amparo. El juicio de amparo. 2, las controversias constitucionales. Y 3, las acciones de inconstitucionalidad, además de importantes determinaciones que emite la Corte cuando interpreta la ley y resuelve algunas dudas sobre cómo debe de interpretarse la Constitución. Pero vamos a estos 3 medios de control constitucional, que son los básicos, que todos más o menos debemos ver con claridad para saber a qué se dedican los ministros de la Corte. Bueno, vamos a la diapositiva 17. ¿Qué es el juicio de amparo? Vamos a tratar de verlo de la manera más simple posible. ¿Qué es el juicio de amparo? Es un medio jurisdiccional protector de los derechos humanos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México es parte. Cuando decimos jurisdiccional, nos referimos a la facultad que tienen los ministros, los magistrados y los jueces de interpretar la ley. Por eso se dice que es un medio jurisdiccional protector de los derechos humanos establecidos en la Constitución. El juicio de amparo procede en cualquiera de los siguientes supuestos: contra actos de las autoridades que violen derechos humanos, contra leyes o actos de las autoridades federales que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencia del Distrito Federal. También el amparo procede contra leyes o actos de los estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de la autoridad federal. En los 2 últimos casos, la perturbación de esta soberanía o la invasión de competencias entre poderes deben tener por consecuencia violaciones a los derechos humanos de uno o varios individuos. ¿Quién puede promover un juicio de amparo? Lo vamos a ver en la diapositiva 18. ¿Quién puede promover un juicio de amparo? El juicio de amparo puede ser promovido por cualquier persona que se encuentre en México e incluso, escuche usted, por menores de edad.
por menores de edad, aún sin la intervención de sus legítimos representantes cuando estos se hallen ausentes o impedidos. En tal caso, el juez de distrito al que acuda el menor de edad le nombrará representantes especiales para que intervengan en el juicio. También pueden promover juicios las personas morales privadas. Usualmente cuando hablamos de personas morales privadas nos referimos a empresas, a sociedades anónimas, las que podrían pedir amparo por medio de sus legítimos representantes. Las personas morales oficiales, las que podrán ocurrir en demanda de amparo por conducto de los funcionarios y representantes que designen las leyes. Aquí se refiere a las instituciones públicas. Las personas morales oficiales también pueden promover amparos a través de los funcionarios o representantes que designen las leyes cuando el acto o la ley que se reclame afecten los intereses patrimoniales de esa institución pública. También pueden promover amparos los extranjeros que por mero tránsito o por tener residencia en nuestro país se encuentran sujetos a las leyes mexicanas y se ven afectados en sus derechos humanos por un acto de autoridad nacional, independientemente de que algunos de estos derechos se encuentren parcialmente limitados. En síntesis, un amparo se promueve para defender los derechos del ciudadano frente a cualquier abuso de una autoridad. Y solamente se promueven ante la autoridad federal, ante jueces federales. ¿Qué es una acción de inconstitucionalidad? Suena así como medio rara, pero no es tan compleja. ¿Qué es una acción de inconstitucionalidad? Es un medio de control de la constitucionalidad, es decir, del estricto cumplimiento y aplicación de la ley. Es un medio de control de la constitucionalidad que se tramita en forma exclusiva ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por medio del cual se denuncia la posible contradicción entre la Constitución y alguna norma o disposición de carácter general de menor jerarquía, ley, tratado internacional, reglamento o decreto, con el objeto de preservar o mantener la supremacía de la Constitución y dejar sin efecto las normas declaradas inconstitucionales. Es decir, cuando el Congreso, por ejemplo, emite una ley que se considera contraria al espíritu de la Constitución o contraria a algún artículo de la Constitución, se puede promover una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. Las acciones de inconstitucionalidad pueden ser promovidas, escuche usted, por legisladores, ya sean diputados federales o locales o por senadores de la República que conformen una minoría parlamentaria que represente por lo menos el 33% del total de quienes integran la Cámara, bien sea de diputados o de federales o un Congreso estatal. También pueden promover acciones de inconstitucionalidad el Procurador General de la República, los partidos políticos con registro ante el INE, o los partidos con registro estatal cuando se trate de leyes electorales, así como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los organismos de protección de tales derechos de los estados y de la Ciudad de México. Como usted puede ver, es muy específico quienes pueden promover una acción de inconstitucionalidad cuando una ley, reglamento o decreto es contrario a la Constitución o al espíritu de la Constitución. La pueden promover diputados locales o federales, senadores de la República, la Procuraduría General de la República, los partidos políticos, las comisiones de derechos humanos, la nacional y la de los estados o de la Ciudad de México. ¿Y qué es una controversia constitucional? Lo vemos en la diapositiva 20. También es un asunto muy sencillo, nomás hay que encontrarle la cuadratura al círculo. Las controversias constitucionales son procesos mediante los cuales se resuelven los conflictos que surgen entre dos de los poderes federales, el legislativo y el ejecutivo, por ejemplo. Los poderes de los estados, legislativo, ejecutivo y judicial, los órganos de gobierno de la Ciudad de México, legislativo, ejecutivo y judicial, o bien entre los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal. Este es el punto. Las controversias constitucionales se promueven por invasión de competencias
o de facultades por cualquier tipo de violación a la Constitución Federal por parte de los órganos señalados. Corresponde exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia resolver las controversias constitucionales. Las controversias constitucionales se promueven cuando un poder o autoridad realiza un acto o emite una disposición de carácter general, como son una ley, un reglamento o un decreto, y con ello ejerce funciones que le corresponden a otro poder o a otro nivel de gobierno. En ese supuesto, comete una violación al sistema de distribución de competencias y facultades previsto por la Constitución, la cual puede ser impugnada mediante una controversia constitucional. Lo simplifico así. Si, por ejemplo, se hace una reforma a la Constitución, por decirlo de esa manera, o a alguna ley, y eso afecta las facultades de un Estado, el Estado puede promover una reforma constitucional. Si, por ejemplo, se promueve una reforma a la Constitución o a una ley secundaria que afecte, por ejemplo, una reforma a la Constitución que afecte la autonomía o los derechos de un municipio o de un Estado, ese Estado o ese municipio puede promover una controversia constitucional. Y así sucesivamente, cuando algún poder invade las facultades o las competencias de otro poder, o cuando algún nivel de gobierno federal, estatal o municipal invade las facultades de otro gobierno, ese gobierno puede promover una controversia constitucional y solo la Suprema Corte puede resolverlo. Como usted puede ver, es muy sencilla la idea, el principio es muy sencillo, pero son 3 áreas en donde solo la Suprema Corte de Justicia puede resolver en última instancia. Y la diferencia entre controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad las vemos en la diapositiva 21. Las controversias constitucionales son instauradas para garantizar el principio de división de poderes. En ellas se plantea una invasión de las esferas de competencia establecidas en la Constitución Federal, así como cualquier otro tipo de violación a nuestra Carta Magna. Controversias constitucionales. Las controversias constitucionales solo pueden ser planteadas por los poderes federales, legislativo y ejecutivo, por los poderes de los estados, legislativo, ejecutivo y judicial, por los órganos de gobierno de la Ciudad de México, legislativo, ejecutivo y judicial, o bien por los órdenes de gobierno federal, estatal o municipal. Cuando hay una invasión de competencias y de facultades, puede promoverse la controversia constitucional. En la columna de la derecha vemos la explicación final de las acciones de inconstitucionalidad. Se alega una contradicción entre la norma impugnada y la Constitución General de la República. Es decir, cuando una norma se presume que es contraria a algún artículo de la Constitución o al espíritu de la Constitución. Pueden promoverla los legisladores, ya sean diputados federales o locales, o los senadores, que conformen una minoría parlamentaria que represente al menos el 33% del total de quienes integren el órgano legislativo. También puede promover acciones de inconstitucionalidad el Procurador General de la República, los partidos políticos, tanto nacionales como estatales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tanto la nacional como las que correspondan a las entidades federativas. Usted puede volver a darle una revisadita al video del programa y detenerse con calma a analizar lo que significan estos 3 medios de control constitucional. ¿Por qué? Pues porque de esa manera sabremos con mayor claridad qué es lo que puede hacer, qué es lo que hace y qué está obligada a hacer la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que vamos a renovar justamente el 1 de junio cuando vayamos a las urnas para escoger entre 64 candidatos a 5 mujeres y 4 hombres que serán los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo menos después de ver qué es lo que hacen y a qué se dedican los ministros, ya tendremos una idea más clara de la importancia y la trascendencia que tiene la Suprema Corte de Justicia. Gracias por la gentileza de su atención. Por aquí nos encontraremos mañana. Mientras tanto, buenas noches y descansen ustedes.